Les voy a pedir ahora a 3 de mis colaboradores que suban por favor a la plataforma para representar lo que deseo explicarles. Estos 3 colaboradores míos están representando al ser humano en su totalidad, que como habíamos dicho antes es tripartito. Por lo tanto, de izquierda a derecha tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo, exactamente eso. Vamos a imaginarnos que ellos 3 representan mi persona, o sea, a Erich Engler, que bien podría ser también tú o nosotros quienes somos espíritu. Sigan mirando hacia allí. Ahora es de vital importancia que entendamos cómo es que funciona. Por favor, córranse un poco hacia adelante. Muy bien, de esa manera tengo un poco más de lugar. El espíritu humano que no conoce a Cristo está muerto. Sigan mirando hacia adelante. El espíritu humano que no conoce a Cristo está muerto, pero en el momento en que recibe a Cristo como Salvador personal, lo denominamos el nuevo nacimiento. En este momento yo represento al Espíritu Santo, quien viene a ser morada en el espíritu humano y éste recibe vida. Ahora tienes que entender que el Espíritu Santo no viene a morar en el cuerpo de una persona. El Espíritu Santo no viene a morar en el alma, sino que en el momento del nuevo nacimiento hace morada en el espíritu de la persona y su espíritu, el espíritu humano, recibe vida, recibe vida. Dicho de una manera más simple todavía, el Espíritu Santo se une al espíritu humano. Hasta aquí se entiende perfectamente. Aquí yo lo demuestro por medio de este abrazo. El Espíritu Santo de Dios se une con el espíritu humano. Y este es el único lugar donde puede morar. Aquí vive, pues el alma y el cuerpo están afectados cotidianamente por el pecado. Un Dios santo, el Espíritu Santo, no puede habitar en un lugar donde hay pecado. Por esa razón, mora en el espíritu humano, el cual ha sido limpiado y purificado de una vez y para siempre. Es más, es hecho completamente nuevo. La persona es renacida. El Espíritu Santo hace su morada en el espíritu humano que ha sido regenerado por medio del nuevo nacimiento. Espíritu, alma y cuerpo. En Romanos capítulo 8, versículo 10, habíamos visto que si Cristo está en nosotros, lo ves, por medio de su Espíritu Santo, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado o esté expuesto al pecado, también el cuerpo del creyente, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Sin embargo, el cuerpo del creyente está expuesto a las consecuencias del pecado que derivan en la muerte. De acuerdo a este pasaje, esta situación no solo atañe a las personas que no conocen a Cristo, sino también al creyente con un espíritu renacido. En base a este pasaje, nuestro cuerpo físico es un cuerpo mortal. Y, como acabamos de leer, está directamente muerto a causa del pecado. Sin embargo, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu de la persona, o sea, el espíritu humano, está vivo porque lleva la vida divina en sí mismo. ¿En qué parte del creyente mora la vida divina? En su espíritu humano. En su espíritu. Cuando el Espíritu Santo hace su morada allí, coopera con el espíritu humano. Habíamos visto que el espíritu está vivo a causa de la justicia.
¿qué parte del creyente ha sido justificada? Su espíritu fue justificado. El Espíritu Santo trae la justicia divina al espíritu humano. A causa de la justicia divina puede haber vida en el espíritu humano. A causa de la justicia divina puede haber vida en el espíritu humano. Sin embargo, no quiere decir que esa vida se manifiesta en el cuerpo, porque hay una parte de su ser que se interpone en el camino y es el alma. Es el alma. Dicho de otra manera, el alma está exactamente en el medio ¿entre qué? Entre el cuerpo y el espíritu. Está entre medio. Habíamos visto que el apóstol Pablo define a todo nuestro ser como espíritu, alma y cuerpo. Y esta es la definición correcta, pues el ser humano es esencialmente espíritu, posee un alma y vive o mora dentro de un cuerpo físico. De estas tres partes de todo el ser, el alma juega el papel más importante de todos. La vida divina está en el espíritu. Aunque no lo sepas, el espíritu de cada creyente que recibió a Cristo como Salvador personal posee la vida divina, independientemente si ha recibido la doctrina de la justicia correcta o no. Un cuerpo que está expuesto al envejecimiento. Sin embargo, en el alma se establece la diferencia entre unos y otros. En el alma del ser humano es donde se encuentra el entendimiento, la mente, la voluntad, las emociones, los sentimientos. Todo esto está dentro del alma. Todo lo que mencioné, aquí están los sentimientos, las emociones, suelen desordenarse y pueden ser causa de grandes problemas. Precisamente debido a que las emociones se anidan en el alma, cuando éstas se desordenan, sus efectos se hacen visibles en el cuerpo. Por ejemplo, el rostro se pone rojo a causa de la ira. La agresividad se manifiesta, es demostrada por el movimiento de las manos, actitudes defensivas, etc. En resumidas cuentas, el alma tiene una influencia directa sobre el cuerpo. Hoy me es muy importante que comprendas que el alma, la parte intermedia del ser humano, es la mente o entendimiento. La mente o el entendimiento se encuentran en el alma, como lo denomina Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. La mente o voluntad de la persona se anidan en su alma. Tengamos en cuenta Romanos capítulo 8, versículo 6. Por lo tanto, la mente es decisiva para determinar si la vida divina que está en el espíritu puede fluir al cuerpo o no. ¿Comprendes esto? Puesto que la vida para poder llegar al cuerpo tiene que pasar indefectiblemente a través del alma. Por lo tanto, la mente es decisiva para determinar si la vida divina que está en el espíritu puede fluir al cuerpo o no, puesto que la vida para poder llegar al cuerpo tiene que pasar indefectiblemente a través del alma. Pero si el alma, mente o entendimiento no es renovada, la forma de pensar de esa persona es carnal. Y eso, a la larga, conduce directamente a la muerte. Pero cuando la persona tiene su mente orientada hacia lo espiritual, esto le trae, ¿qué le trae? Vida y paz. Vida. Escúchame con atención, por favor. ¿Qué es lo que sucede a menudo en la vida del creyente, de un creyente renacido? Debido a que el Espíritu tiene vida y por lo tanto lo único que puede transmitir es vida. Él desea que la vida sea proyectada hasta el cuerpo mortal, porque el Espíritu es vida, es vida, es vida, y desea que la vida llegue al cuerpo mortal. Al cuerpo mortal.
pero en su camino hacia el cuerpo se encuentra con el problema de un alma que no ha sido renovada. Entonces esa vida no puede ser transportada al cuerpo. La transmisión no es posible, porque el plan de Dios es que el alma sea renovada, para que la vida que Él ha colocado en el espíritu fluya libremente hacia el cuerpo. Pero frecuentemente sucede lo siguiente. Un alma que no es renovada equivale a una mente o entendimiento que no sabe nada acerca de la justificación, que nunca escuchó el verdadero mensaje de la gracia, que tampoco tiene idea que Jesús llevó todas nuestras enfermedades en la cruz para que recibamos sanidad, etc. El alma se siente como se siente. El alma vive dentro de su propio mundo. Por esa razón es que la palabra de Dios nos insta a renovar nuestro entendimiento. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esta renovación se produce por medio de la limpieza que es efectuada en nosotros cuando escuchamos constantemente el mensaje del Evangelio de la gracia. Si la mente no es renovada, ella no puede estar en condiciones de escuchar la voz suave y delicada del Espíritu. Esa voz suave y delicada proviene directamente del Espíritu Santo que mora en nosotros y es la que nos dice que somos la justicia de Dios, la voz de la justicia, aunque nos sintamos miserables por haber pecado. La voz suave y delicada del Espíritu Santo habla a nuestra mente diciéndonos que hemos sido justificados. Y lo seguimos siendo aún a pesar de lo que nos indiquen nuestros pensamientos o emociones, aunque te sientas indigno o contaminado. Tú percibes que eres la justicia de Dios en Cristo. El Señor intenta así alcanzar nuestra alma, nuestra mente o entendimiento, por medio de su palabra, con pasajes tales como: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El alma que no está renovada ya de por sí acarrea culpa y condenación. Y encima de eso, lamentablemente, cuanto más escucha o asimila un mensaje religioso y legalista, se amontona todavía sobre ella más culpa y condenación. Por otra parte, cuando el alma comienza a escuchar, y no solo a escuchar, sino también a recibir, comienza a ser renovada y transmite la vida divina al cuerpo mortal, el cual se alegra y grita: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Cuando la vida divina colocada en el Espíritu fluye hacia el cuerpo a través del alma renovada, éste es vivificado, es revitalizado y es regenerado. ¡Aleluya! ¿Ves? El Espíritu tiene vida. Cuando la mente es renovada, se produce una línea conductora poderosa que va llevando vida directamente del espíritu hacia el cuerpo. Sucede cuando la mente ha sido renovada y se extiende. Esto es solo posible cuando la mente, o sea, el alma, entiende su verdadera función, que en ella y en el espíritu está la vida, a saber, ser la interfaz que conduce la vida divina colocada en el espíritu hacia el cuerpo mortal. Si tu alma no ha sido renovada y si te sientes constantemente condenado, si no conoces la verdad de la palabra de Dios, si no sabes cómo recibir las bendiciones, tu alma se constituye en una barrera que intercepta la comunicación entre el espíritu y el cuerpo e impide el fluir de la bendición. Por tal razón, por favor escúchame con atención, la parte decisiva de todo nuestro ser es el alma. La mente con su entendimiento o voluntad anidados en el alma es la que determina la diferencia. Cuando la mente o entendimiento comienza
comienza a creer las verdades del Evangelio de la gracia, el cuerpo recibe los beneficios de la vida del Espíritu. Amén. Sucede justamente esto. Muchas gracias por haberos prestado para hacer esta representación. Un fuerte aplauso para los tres, por favor. Ahora podemos comprender mejor el contenido del versículo de Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Biblia de las Américas. Alabado sea el Señor. Para poder ser renovada el alma necesita ser instruida. El alma necesita ser educada y moldeada. Necesita ser instruida. Esta educación viene por medio de una buena enseñanza de la palabra de Dios. La mente es renovada por medio del oír de la palabra, del mensaje del Evangelio de la gracia. Por medio de estas predicaciones o enseñanzas de esta iglesia o ministerio, tú estás recibiendo el alimento que contribuye a la renovación de tu alma. Se trata de un proceso más lento o rápido, depende de cómo hemos sido formados. Cuando el alma comienza a ser renovada, la vida divina que proviene del Espíritu que está vivo empieza a fluir a través de ella hacia el cuerpo mortal. Y es precisamente porque es mortal que necesita ser vivificado y regenerado. Por ello necesita ser vivificado por parte del Espíritu. La única manera que la vida divina puede fluir hacia el cuerpo es por medio del alma. Es importante que entendamos que vivificación del cuerpo mortal no se produce de forma automática. Esto es lo que deseo que comprendas hoy. No se produce de forma automática. Si fuera así, no habría creyentes enfermos y mucho menos ninguno que hubiese muerto en forma prematura. Si fuera así, tampoco habría creyentes agotados o consumidos. Si fuera un automatismo, pero realmente no lo es. Como lo dije antes, la única manera de que la vida divina colocada en nuestro espíritu fluya hacia nuestro cuerpo mortal es a través del alma, mente o entendimiento. La mente puede ser renovada únicamente por la buena enseñanza de la gracia y justicia divina. El creyente que domingo tras domingo escucha un mensaje de condenación se llena de sentimientos de culpa y su alma no puede proyectar la vida divina hacia el cuerpo. Si domingo tras domingo regresa de la reunión lleno de sentimientos de condenación, nunca podrá experimentar cómo su cuerpo es vivificado. El creyente debe oír permanentemente el mensaje de la justificación en Cristo. ¡Aleluya! Para poder renovar su mente o entendimiento y de esa manera hacer manifiesta la vida divina, Zoe, en su cuerpo mortal. ¿Comprendes ahora cuán importante es el mensaje de la justificación? Imagínate cuál es el siguiente peldaño. La renovación de la mente puede alcanzar un nivel más alto todavía cuando, a raíz de su convicción, comienza a proclamar las verdades de la palabra acerca de la justificación en Cristo, acerca de la sanidad, etc. Cuando confiesa, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por sus llagas he sido curado, he sido santificado, el Señor me hizo santo. Imagínate, cada vez que el creyente proclama su posición de justificación en Cristo, está transportando vida divina al cuerpo. Cuando el alma del creyente llega a ser renovada de tal manera que comienza a proclamar sus convicciones con respecto a la palabra, alcanza un peldaño más alto, pues ahora el alma no solo cree la palabra de Dios, sino que también la confiesa. Amigos míos, cuando llega a ese punto, se hace realidad aquello que dijo Jesús.
acerca de las corrientes de agua viva que brotan desde su interior, y recién entonces es capaz de dar a otros ese agua de vida. En este último versículo que acabamos de considerar, Romanos 8:11, vemos representada la Divina Trinidad. Vemos al Espíritu Santo, vemos a Dios Padre y vemos al Hijo Jesucristo. Pero si el Espíritu, esto es el Espíritu Santo, ¿de quién? De Dios el Padre, que resucitó a Jesús, o sea, al Hijo, de entre los muertos, habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esto nos indica que la Trinidad Divina está interesada en vivificar, regenerar y fortalecer nuestros cuerpos mortales. Lo único que depende de nosotros es la renovación de nuestra mente, la cual recibe por medio de oír la palabra del verdadero evangelio de la gracia y comienza a creerla y luego la sigue transportando, confesando y declarando. Alabado sea el Señor. Dios no es responsable en lo que a la renovación de tu alma, mente o entendimiento respecta. Esa es tu tarea. Dios no es responsable en lo que a la renovación de tu alma, mente o entendimiento respecta. Esta es tu tarea. Pero Él ya ha depositado su vida divina en nuestro espíritu y no podemos recibir más. Esta vida ya está en tu espíritu, pero sin embargo, nuestra responsabilidad es ocuparnos en la renovación de nuestra alma, de nuestra mente, para que esa vida pueda fluir hacia el cuerpo. Para ir culminando, vamos a considerar una vez más el versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2, el pasaje al cual nos estamos refiriendo. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, del alma. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Biblia al día. La transformación debe ser efectuada en nuestra mente. La voluntad de Dios tiene 3 niveles diferentes. Hay una buena voluntad que es general. Hay una voluntad agradable, la cual es un poco más específica. Y la mejor de todas es su voluntad perfecta. Amén. Nuestro deseo como creyentes es andar en la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad? Dicho sea de paso, también hay otras cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, y aquellos que no tienen una mente renovada no alcanzan a distinguir la diferencia. Pero, dentro de esos diferentes niveles de la voluntad divina, nuestro deseo debería ser siempre conocerla perfecta, su voluntad perfecta. ¿Cómo sucede esto? Esto tiene que ver pura y exclusivamente con la renovación de nuestra mente. Cuando la mente no es renovada, los sentimientos, las emociones y las propias experiencias intentan gobernar nuestra alma. La renovación de la mente no se produce de un momento a otro, sino que forma parte de un proceso que demanda tiempo. Puedes preguntarte ahora, ¿cuánto tiempo? ¿15 meses? No. No podemos hablar aquí de un determinado espacio de tiempo, pues para algunas personas, según ejerzan su voluntad, puede ser más largo o más corto. Sin embargo, en reglas generales, tenemos que decir que este es un proceso de renovación del alma que dura toda la vida. El alma necesita ser renovada constantemente, pues vivimos en un mundo que de ninguna manera piensa y actúa como Dios. Nuestra mente es confrontada permanentemente con nuevos desafíos. La Iglesia de Cristo es confrontada permanentemente con nuevos interrogantes, los cuales tienen que ver con la sociedad, con la política y en definitiva con la forma de pensar del mundo. La Iglesia está constantemente confrontada con el pensamiento del mundo. Es constantemente confrontada con algo. Debido a eso, cada creyente, como parte del cuerpo de Cristo en general, tiene la responsabilidad de renovar constantemente su mente o entendimiento para alinearse de acuerdo a la verdad de la
palabra de Dios. Ella es la que tiene la respuesta a cada uno de esos interrogantes que nos plantea el mundo en que vivimos. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento evitamos seguir la corriente del mundo. El mundo va por su propio camino, mientras que nosotros, los creyentes, vamos en la dirección del Señor. Amén.